Salvador, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, y este versículo se lo dedico a mis dos hermanos corecatos, Waldy Tavera y Onofre Rojas. Mira, para los más jóvenes, explica que eso es corecato. El corecato era el Comité Revolucionario Camilo Torres, que luego se convirtió en el Proyecto Partido Socialista, que luego se convirtió en el Bloque Socialista, y todos los tres pasamos por todo eso. Pasamos mucho. Ahora todos estamos en algún aspecto de la sociedad vinculado con lo que aprendimos en aquel momento. ¿Verdad, Waldy? ¿Verdad o no? Corecato. Corecato. Los corecatos. Los corecatos. Corecato. Pero alguna gente como que le tenía miedo. Que eran el soporte. Decía, son corecatos. Los corecatos y los comandos de la resistencia fueron el soporte de Amaury Germán Aristi. Entonces, dedicado a ellos. Bien. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Si todo lo que quedó antes es ahora nuevo en Cristo Jesús. Se lo dedico a ustedes con amor, con mucho amor. Miren, aquí estuvo hace 2 días el director de Educa, nuestro amigo Darwin Caraballo. Y Discúlpame, ya, ganamos el set. 25-21. Desempatamos ahorita y ganamos nosotros. Así mismo. Sí. Vamos arriba. Darwin Caraballo, en la entrevista que le hacíamos, dio las claves de lo que es el criterio de la nueva educación que debe implementarse, y que hay una especie ya de criterio claro en el mundo sobre cómo debe ser eso. Y es importante para la República Dominicana porque todos estamos conscientes de que ha habido una transformación educativa, una especie de revolución educativa en el país, en lo que tiene que ver con infraestructura, es decir, muchas nuevas aulas, con escuelas inauguradas prácticamente toda la semana. El presidente inaugura una nueva escuela y por tanto nuevas aulas para los estudiantes, con la tanda extendida, es decir, escuelas que no solamente van a albergar a los estudiantes, sino que le garantizan desayuno, comida, merienda, y en vez de tener 2 horas y media en el aula, tienen prácticamente 8 horas en el aula. Eso, lógicamente, tiene el otro aspecto, la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? La calidad de la educación. Si el gobierno estaba claro, primero tenemos que impulsar el acceso a la educación, el aprovechamiento del tiempo y las condiciones materiales para los estudiantes. Y entonces, con eso, pero en un segundo momento, que es el que toca ahora, la calidad de la educación. ¿Cuál era la característica que expresaba Darwin Caraballo, que tiene que ver con esta nueva forma de educar? Primero, que la educación no debe ser ni memorización, ni acumulación de conocimiento, porque dice ya con con Google, con todas esas cosas de conocimiento, el conocimiento está ahí. Usted le da, con un clic aparece toda la información que usted necesita. Entonces el problema no es tener mucha información ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Él dice que las claves son 3, decía. El primero, el desarrollo de ideas. Es decir, el desarrollo de ideas. Usted no solamente tener información, sino cómo usted manejar esa información y cómo usted lograr ser emprendedor, tener capacidad de comunicar, y para eso es fundamental dominar muy claramente esa capacidad de comunicarse, el idioma natal suyo y aprender inglés. Es decir, ese es el primer aspecto que tiene que ver con una nueva forma de enseñar. ¿Quién es que dice eso? La gente de Educa, Darwin Caraballo, que es el director de Educa, nos estaba explicando eso, que es la tendencia ya de todos los organismos mundiales que están trabajando en educación. La segunda, la capacidad de resolver problemas. Es decir, que en la escuela, al mismo tiempo que debe desarrollarse esta capacidad de tener ideas, conceptos claros y comunicarse bien, también saber resolver problemas. Es decir, esa debe ser una tendencia. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez más está lleno de problemas, de situaciones que usted tiene que saber afrontar. Su capacidad de pensar y de crear ideas debe ser destinada también a resolver esos problemas. Entonces, ese es el segundo elemento que dicen ellos que tiene que ver con la educación. Y el tercero, manejar la inteligencia emocional. Es decir, que las emociones no sean que dirijan sus actuaciones, sino que usted sepa controlar las emociones. Es decir, los estudiantes deben, además de verdad, todo lo que implica el ejercicio tradicional de enseñanza, la nueva forma de educación tiene que tener esos 3 aspectos como elementos soportes fundamentales. Yo particularmente le agrego, digamos, tal vez no un soporte, porque no creo que llegue a ese nivel de tener esa capacidad como todos ellos, pero me parece que debe haber como una especie de punto que sea para todos, como una especie de elemento transversal a lo que es la enseñanza de esos 3 elementos, que es la siembra de valores. La siembra de valores que debe estar... Todo lo que tú hablaste anteriormente son valores. Por eso, pero debe ser como espíritu transversal que lleve a lo siguiente, porque estos 3 tienen que ver básicamente con el ejercicio cotidiano. Entonces, yo creo que ese elemento transversal debe ser, primero, construir una nueva ciudadanía, es decir,
que los estudiantes salgan con capacidad de conocer las leyes de su país, con la capacidad de respetar las instituciones de su país, con la capacidad de articularse alrededor de lo que implica el ejercicio del poder y de las reivindicaciones de todos los aspectos en esa nación, como elemento transversal en cada uno de esos elementos, es decir, en el desarrollo de ideas, en la capacidad de resolver problemas y en el manejo de la inteligencia emocional. Y unido a eso, yo pienso que construir esa nueva ciudadanía es el elemento que debe salir como fundamental para un estudiante. Porque un estudiante, ¿a qué va? Cuando un estudiante termina primaria y secundaria, que va a la universidad, va a prepararse para ¿qué? Para insertarse inmediatamente en algún aspecto de la sociedad, sea como productor, como generador de ideas o como director de una de las áreas importantes de poder en esa sociedad, sea gobierno, en el caso de gobierno, presidente o una de estas instituciones que tienen que ver con poder, o como un elemento importante para desarrollar el área privada. Entonces, en esos elementos los estudiantes deben manejarse con esa visión. Yo creo que esto debe normar entonces esta nueva etapa que necesita la sociedad dominicana para este impulso que hemos tenido en términos de infraestructura se convierta en términos de calidad educativa. Hay un elemento que él no tocó y a mí me parece fundamental y es el asunto del ejemplo de los mayores a esos jóvenes estudiantes que vienen subiendo. O sea, aquello de nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Tiene una aquello de Víctor Manuel tiene una actualidad terrible en la República Dominicana. O sea, este país te incita a delinquir por 10.000 cosas. La injusticia, la impunidad. Entonces, junto con esto que ellos plantean, cuando hablamos de nueva ciudadanía, exactamente. Los mayores tenemos que decir, bueno, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuáles ¿Cómo son me los modelos? comporto yo? Porque a veces la mejor educación es el comportamiento de uno. Uno habla mucho con sus hijos. Entonces yo creo que la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Que los adultos, que los adultos pensemos en el país que nosotros estamos construyendo y dejándole a nuestros hijos. Así es. Gravísimo. Sí, o sea, un elemento importante que tiene que dar seguimiento ahora en estos tiempos que le quedan, o sea, al presidente Medina le quedan 3 años, ¿verdad? Va a cumplir el primer año ahora en agosto. Estos 3 años que quedan de esta gestión, por lo menos, debe sentir de esta gestión, o sea, yo oí mal. No, de esta gestión, la que llega hasta el 2020, yo no sé qué va a pasar en el 2020 en adelante, pero la gestión de agosto a agosto del 2020, en el plano educativo, el presidente, pienso yo, que debe tratar de consolidar en términos de calidad de la enseñanza lo que ha sido logrado en términos de avance infraestructural y de facilidades a los estudiantes. ¿La iglesia lo va a dejar? Claro que sí, porque esto es parte de la iglesia. O sea, la iglesia es que decide lo que se hace. No, oye, el sembrar valores tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con toda la sociedad. Porque estamos hablando de una educación donde tú preserves lo fundamental, que los muchachos sepan pensar, todo el mundo está de acuerdo con eso. Que los muchachos sepan resolver los problemas, todos estamos de acuerdo con eso. Y que los muchachos tengan inteligencia emocional, todos estamos de acuerdo con eso. Ahí no hay problema. Entonces cada quien le da la orientación del valor que entiende. ¿Tú sabes lo que es saber pensar? Sí, saber pensar es tener ideas para tu tú sabes lo que tú estás diciendo. Bueno, pero ese es el elemento que toma como fundamental. Porque eso es muy simple decir que saber pensar. Ilustración para está bien, pero profundo. Cuando a uno no le dan lógica, oye, yo vine a ver lógica, por poco vomito cuando a mí me hablaron de lo que era una proposición, pero, oye, un silogismo, en la UAS. Pero oye, nadie me dio lógica en mi formación básica. ¿Cómo diablo yo voy a saber pensar si la lógica no está incluida dentro del pensum básico, ni medio, ni intermedio? Pero eso es lo que ellos están diciendo. Lo que está en la básica. Sí, en la básica se está diciendo que ya no solamente sea el saber pensar, no solo acumular conocimiento, o sea, pues yo te digo, esa es la orientación que debe venir. Tú poder generar ideas en los muchachos y capacidad, no solamente de repetir un conocimiento, sino de emprender y crear conocimiento. La tolerancia. El resolver los problemas y o sea, ese debe ser el elemento fundamental. 30 segundos. Purita Sánchez, Magali Pineda y Mechi Hernández promovieron eso en Escuela Nueva y lamentablemente pero es una excepción, no una regla. No, y yo te digo, yo me formé en el secundario. Escolástica. Oye, la fe por encima de la razón. Eso es lo que prima ahí. ¿No es así? No. Julio, ¿no es así? No es verdad. Escolástica. La fe por encima de la razón, de la ciencia y de la verdad. No, la fe está por encima de la razón. Míralo ahí. ¿Y cómo tú quieres que la gente aprenda a pensar? Pero oye, si eso es antipensamiento. Pero perdón, lo que yo estoy diciendo, esto no son la gente de la fe. Yo te dije que tú educas, que no tiene nada que ver con fe. No, la escolástica es la que rige filosóficamente el sistema educativo. Es al revés. O sea, ¿no es así? Oye, la fe
para mí está por encima de todo. Pero la fe no tiene que ver con esto ahora mismo. Mira cómo Julio, No, la mira enseñanza. cómo Julio lo miró. No, oye, José. Él está hablando hace un minuto Eso ni el de que Papa. enseñe a los estudiantes Ni a el pensar Papa y después dice, dice, claro. El pero Papa la no fe está dice por eso. encima de Es que la- todo. no. Pero la fe no te requiere pensar. Pero oye, la fe está por Oye, encima. para La tú fe ser, ciega, Y lo es que ciega. dice la Biblia está por encima del para tú razonamiento de un practicar la fe, estudiante, tú no De tienes que todo. pensar. La fe es ciega. Pero oye, yo no, Se acabó ya. pero yo no estoy diciendo que sea la fe. Bueno, Henry, no dañes tu Coño, qué comentario. buen chiste La fe para deja empezar de este leer, viernes. o sea, oye lo La fe siguiente. es racional. Yo no estoy discutiendo de la fe, yo estoy diciendo la enseñanza en la Aquí nada escuela. más falta un trago. Pero en oye, la José, mesa. para que tú sepas. Vinito, vinito. Sí, tú siempre todo lo cambias para el otro lado. No ¡Ay, estoy- yo! Sí, claro. Pero fuiste tú. Pero no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la idea. Sembrar idea es capacidad de pensar. Está bien, Eury, capacidad pero de oye, innovar. oye, hermano, lo que yo digo a ti, si tú estás asumiendo una posición de que el primer pilar de la educación nueva Pero yo no estoy diciendo. debe ser enseñar a la gente a pensar, Claro, eso es lo que ¿cómo dice. después tú dices inmediatamente que la fe está por encima de todo? Porque ese es mi criterio, yo no estoy hablando de esto aquí. Pero es que para tú asumir la fe no tienes que pensar. Pero perdón, escúchame. El problema es que yo no estoy discutiendo fe aquí. La No fe es lo que es tú estás ciega. diciendo. Coño, La fe la discutimos tú y yo después. Yo estoy diciendo la forma de enseñanza. Ahora, yo creo que la fe, desde mi punto de vista, Sí, pero que eso es- vamos a dejar que debate eso- ¿Y los estudiantes? ¿Y los estudiantes qué deben hacer? no, los estudiantes. Oye, los estudiantes tienen que aprender a pensar, es lo primero. Lo segundo tienen que Por tener encima de la pero fe. sí, pero Pero escúchame. no se puede aprender a pensar. Pero escúchame. Si la Biblia es la Pero que escúchame, hermano. Oigan lo que es. Primero, tener capacidad de pensar. Segundo, capacidad de resolver problemas. Y tercero, inteligencia emocional. Entonces yo digo, tiene que haber un evento, un asunto transversal. ¿Cuál es? En ese asunto transversal, los que pensamos como yo, tú le puedes meter nada más ciencia. Perfecto. Yo creo que si tú nada más le metes ciencia, no lo estás formando completamente. Pero eso es otra discusión. Los tres elementos que deben ser fundamentales son esos tres. Ahora, tú le das la orientación que tú quieras. Los que creemos, los que tenemos la fe como elemento fundamental, le ponemos entonces la fe como fundamental. Pero no es que yo digo que la fe debe ser lo fundamental en la enseñanza de las escuelas. Es a un estudiante. Ahora puede es ser- así. Pero no, yo lo dije desde el principio, lo que pasa es que tú siempre te llevas por otro lado. Yo lo que dije, el estudiante, yo estoy claro en un asunto. El estudiante, cuando aprende a pensar, cuando se da cuenta de lo que es un buen ciudadano, cuando se da cuenta de lo que es lo correcto, termina en la fe. Pero que sea él mismo que lo lleve. A nadie se lo puede imponer. Yo no creo que a nadie le deben imponer la fe. La O sea, fe en el bien. país. y yo vengo de la ciencia, Que Perdón, nuestros jóvenes escúchame. no se quieran ir. Yo vengo de la Fe ciencia, en o sea, la República yo vengo de Dominicana. creer en la Este país ciencia y de quería- creer en el materialismo y de ser más marxista que cualquiera. No, tú no eras marxista. No, Dijo sí era Onofre que no. No, yo era más marxista Dijo Onofre que no. y Va- y más vamos. marxista que tú siempre has sido peledeísta. Yo Tenemos era más marxista marxista que el leninista. Papa, el todo. Entonces yo, por mi convicción, llegué a eso. Ahora, la enseñanza tiene que enseñarte a pensar. Y el estudiante que aprende a pensar, a final de cuentas, termina al lado de Dios y de la fe. Cambio y fuera. Míralo ahí. El sol de la mañana.